Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude en esta mañana en el que nos ha permitido congregarnos en este lugar. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, a nuestros hermanos que están aquí de manera presencial, como también a aquellos que eventualmente lo van a hacer y se van a conectar en breve a través de la red social de Facebook, con la cual transmitimos para todo nuestro país y para todo el mundo, si es que alguien también lo quiere ver y añadirse. El Señor sea con cada uno de nosotros. Damos comienzo a este servicio en el nombre del Todopoderoso Señor y Creador de todas las cosas. Amén. Le invito a que nos coloquemos de pie y que juntos glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, vamos en esta mañana fría, nublada que el Señor nos ha concedido, tercer día de celebración de nuestro país. Vamos a intentar que esto se encienda a través del calor del Espíritu Santo, obviamente no nosotros porque esto depende de Dios, pero que con las alabanzas, el clamor que podamos levantar, el consejo de su palabra, pueda ser suficiente como para que nuestra vida pueda prenderse, espiritualmente hablando, amén. Así que no sé si ya estaremos en condiciones. Vamos a invitar a nuestros hermanos del coro para que estemos cantando al Señor el primer cántico de alabanza. Número 8 en las carpetas. Número 8. Haz que arda la llama. Sol mayor. izquierda la llave.
Gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga a todos los que están congregados hoy y a aquellos que están detrás de esa pantalla, ya sea de televisor, de teléfono, etcétera, ¿verdad? Que están ahí esperando gozarse juntamente con nosotros, porque esa es la idea, gozarnos. Fíjese que estamos, como decíamos hace un momento, en una fecha especial, importante para nuestro país, donde se está celebrando, ¿verdad?, un aniversario más de la independencia, nada más y nada menos, de nuestra nación. Y la gente hace de todo para celebrar, independientemente de que hay restricciones, hay situaciones que escapan a nuestros deseos, pero la gente hace de todo para celebrar. Y nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso que hace prodigios y milagros hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo, y por ende tenemos motivos más que suficientes para celebrar, día tras día, porque vemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras familias, nuestros trabajos, algunos sus empresas, otros sus estudios, y nos gozamos porque decimos, ¿y quién soy yo para estar aquí? ¿O qué he hecho yo para llegar a conseguir todo esto? Y sin embargo, la respuesta está ahí. Dios ha promovido todas estas cosas para que usted pueda ser pleno, para que usted esté feliz, para que usted esté contento. Quizás si alguno podrá decir, bueno, pero yo estoy enfermo, ¿qué ganas de estar contento? Pero sin embargo, así como la salud, la enfermedad también provienen de Dios. Y por ende, si Dios está enviando algo a mi vida o está permitiendo que algo suceda, es porque estoy delante de la presencia del Señor y Él me está considerando. Así que, hermanos míos, tenemos motivos importantísimos para honrar y bendecir a este Dios tan maravilloso que ha hecho tantas cosas por nuestras vidas. Lo bueno y lo malo provienen de parte de Dios. Lo importante es que nosotros sepamos reconocer y atender a las cosas que Dios nos está enviando. Le voy a invitar que nos coloquemos de pie. Obviamente los que estamos acá presentes, los que están ahí en su casa o inclusive tal vez en un trabajo, pueden orar juntamente con nosotros. Vamos a dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho con cada una de nuestras vidas y porque nos permite en esta mañana reunirnos. Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por darnos esta hermosa oportunidad de poder congregarnos en tu casa. No solamente aquí con nosotros, los que estamos presentes, sino que aquellos que también, Señor, se conectan en esta mañana a través de la señal de Facebook, Señor, y que nos siguen para escuchar tu palabra, para cantar juntamente con nosotros las alabanzas que en esta jornada, Señor, hemos de tributar para tu honra, para tu gloria. Esperamos, Señor, que en esa bondad tan grande y maravillosa que tú tienes, nos permitas considerar nuestras propias vidas delante de tu presencia y que tu palabra escudriñe nuestro corazón, de manera de que seamos presentados delante de ti tal como somos, Señor, tal como hemos venido y como hemos venido también a encontrar y a buscar aquella luz que ilumina nuestro camino y que la dirección de este camino finalmente eres tú. Bendito Dios, te rogamos que en esas bondades y en esas misericordias tu amor se manifieste para con nosotros a través de tu compañía y de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Santo Mesías, Señor, Mesías de Israel y del mundo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, vamos a cantar una vez más. Yo me voy a disculpar con ustedes de antemano. La verdad que ayer me resfrié y de repente me sale esa carraspera, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible por cumplir al pie de la letra con todas las normas que se nos exigen. Cantamos al Señor. Número 87 en las carreras. Número 87. Si cruzas este valle, re mayor.
este valle tenebroso, sin luz en tu camino infatigado, si nadie a tu dolor ha respondido, no temas que el Señor está a tu lado. Tráele al Señor dolores y quebrantos, y ven a Él con toda tu impureza. Tráele al de su bondad inmensa, te llenará de amor sublime y santo. De consuelo, que quita los pesares de la vida, que trae cual paloma desde el cielo el bálsamo de amor al alma herida. Tráele al Señor dolores y quebrantos, y ven a Él con toda tu impureza. Disfrutará de su bondad inmensa, te llenará
Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios bendiga esta preciosa alabanza que nos ha compartido a través de nuestros hermanos y con la cual hemos podido cantar cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por ese valle de sombra? ¿Y cuántos de nosotros muchas veces hemos sentido que el dolor que llevamos dentro nadie ha podido calmarlo ni allanarlo? Pero llegamos a Él, bendito sea el Señor. Llegamos a Él y Él nos consoló. Él trajo paz a nuestras atribuladas almas, colocó confianza e iluminó ese valle de sombra para que no sintiéramos temor, para que pudiéramos caminar tranquilos y confiados en que Él nunca nos dejaría, que nunca nos abandonaría. Por lo tanto, hermanos, debemos insistir en que hoy es un buen día para celebrar. Es un buen día para alegrarse, para estar contento, porque el Señor nos ha dado vida. Y la vida es tremendamente importante en todo lo que es la palabra y todo lo que Dios diseñó para nosotros. La vida es un ser preciado, es algo maravilloso, es algo tremendo que el Señor nos ha regalado y que debemos de cuidar siempre y proteger siempre. La vida por sobre todas las cosas. Vamos a dar gracias a Dios una vez más en este momento para ya entrar a lo que será la palabra del Señor, así que nuevamente les invito a ponerse de pie un momento breve. Invitamos también a nuestros hermanos conectados a que estén orando juntamente con nosotros por lo que será el consejo de la palabra del Señor. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este momento porque hemos cantado brevemente, hemos orado, hemos hablado un poco, Señor, pero ya llega el momento especial en donde tú nos hablas por tu palabra y el consejo que ella nos trae, Señor, quisiéramos atesorarlo, quisiéramos, Señor, poner atención, llenarnos de él, Señor, de manera de poder entender y comprender muchas cosas que a veces están ocultas a nuestra vida, ocultos a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, pero que en esta mañana tal vez usted nos va a revelar. Quisiéramos que ella, Señor, su palabra, nos oriente de manera de encontrar el camino, Señor, que nos lleva a tu presencia, para entender tu palabra y para poder comprender tantas cosas que muchas veces se tornan dificultuosas en nuestro ser. Te imploramos que tu gracia, Señor, inunde nuestro corazón, que nuestro entendimiento pueda estar abierto, Señor, a la luz de tu palabra y que, en definitiva, en esta mañana podamos ser bendecidos por ella. Te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Santo Maestro. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, acá están mis lentes. Vamos a invitar a nuestros hermanos, aquellos que han traído su Biblia, bien lo hacen, y a los que no, a que estemos poniendo atención a lo que será el mensaje del día de hoy, que lo vamos a tener en el libro de Mateo. Matillahu. Es el nombre judío del apóstol. Matillahu. Matai en griego. Mateo en español. Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante, creo que la van a proyectar ahí, mejor todavía. Mateo capítulo 5, versículo 17, creo que son un par de versículos. ...17 y 18, si no me equivoco. Así que le damos tiempo a nuestros hermanos que están aquí para que busquen la palabra. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Y para que también allí los que están en casa la puedan ir buscando. La idea de todos estos servicios, hermanos, que se realizan en esta modalidad, es que tanto los que están en casa como los que están aquí puedan ir escudriñando las Escrituras y puedan seguir juntamente con nosotros lo que es
el conocimiento, el aprender de esto, porque todos los días aprendemos algo nuevo. La palabra de Dios es una fuente inagotable de conocimiento, de aprendizaje, y que nos ayuda a nuestro mejor desplazamiento, a nuestro mejor caminar por las sendas que Él nos entregó. Mateo capítulo 5, versículo 17, Matiyahu 5, 17. Si la hemos encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre que es por sobre todo nombre. Amén. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo, ¿pueden leerlo conmigo? Hasta que todo se haya cumplido. Amén. Que el Señor les bendiga. Este es el mensaje del Señor que nos ha entregado en esta mañana para cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que están allá. Amén. Así que vamos a dar gracias a Dios y le decimos así: gracias, Señor, porque tu palabra, lo decíamos hace breves instantes, es una fuente inagotable de conocimiento, de aprendizaje. Es una fuente inagotable que nos entrega luz a nuestro caminar. Que nuestros senderos se iluminan, Señor, cada vez que tu palabra aparece frente a nosotros, Señor. Gracias porque hoy esperamos, Señor, que esa no sea la excepción. De que hoy, Señor, a pesar de estar nublado en nuestra capital, Señor, de nuestro país, a pesar de aquello, la luz de tu palabra puede iluminar nuestro corazón, nuestra mente, y que nuestro espíritu pueda reconocer la luz de Dios a través de tu palabra. Gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, ya les hemos saludado a cada uno de ustedes, a los hermanos que están conectados, que Dios les bendiga, bienvenidos todos sean nuevamente. Hoy día vamos a dedicar, esperamos hacerlo bien, un poquito de tiempo para hablar de un tema, hermanos, que es muy, muy interesante, como controvertido, porque provoca este tema provoca esa emoción o esa sensación. Es interesante, nos apasiona, pero a la vez es controvertido, porque muchas veces nos cuesta desprendernos de aprendizajes añosos, antiguos, que pesan sobre nuestra vida. Y de pronto darnos cuenta de que hay una visión diferente, distinta, obviamente nos cuesta desapegarnos de aquello, ¿verdad? Entonces, decíamos que es interesante y controvertido, pero vamos a hablar de él. Y el tema es la ley. Amén. ¿Cuál es nuestra perspectiva como hijos de Dios respecto de la ley? Que además amamos como hijos a su pueblo Israel y al Mesías. Porque le amamos, ¿verdad? ¿Cuántos aman a Israel? Amén. La palabra de Dios dice que el que te bendijere, yo lo bendeciré. Entonces vamos a hacer nuevamente la pregunta. ¿Cuántos aman a Israel? Amén, ¿verdad? ¿Y al Mesías? Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Usted también puede ir contestando ahí en su casa. Por lo tanto, hasta ahí vamos bien. De controversia nada. Amamos a Israel y amamos al Mesías. Entonces vamos a comenzar. La ley desde una perspectiva hebrea. En primer lugar, la mejor manera de comenzar a estudiar o comprender, atender lo que debe ser una correcta enseñanza respecto de la ley, es yendo al hebreo y ver qué significa en hebreo ese término, ley. ¿Ya? Recordemos que la palabra ley, que aparece en las versiones bíblicas, es decir,
en nuestras Biblias hispanas están traducidas del griego. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? Pero a su vez el griego está traducido del hebreo. Es decir, originalmente fueron escritas en hebreo, vino un señor, las tradujo al griego, vino otro señor y del griego la tradujo, en este caso a las nuestras, en español. Entonces, cuando uno quiere determinar la esencialidad de un concepto, uno debe de ir a la raíz, debe de ir al original de la palabra. Es decir, la palabra castellana ley, traducida en griego, es nomos. Y nomos es la traducción del hebreo Torah. ¿Qué le parece? Ahora, la palabra Torah es muy importante, porque la palabra hebrea Torah viene de una combinación de dos palabras que estaban relacionadas entre sí. Y tenía que ver con la instrucción que se le daba a un niño en el arte del arco y la flecha. ¿Ya? Torah tenía que ver con la instrucción, cuando se menciona la palabra Torah, tenía que ver con la instrucción que se le daba a un niño en el arte del arco y la flecha, de tirar. Ahora inmediatamente la pregunta que nos salta a cada uno de nosotros: ¿qué pretende uno con enseñarle a un niño a tirar con el arco y la flecha? Es que dé, ¿en dónde? En el blanco. Por lo tanto, el significado de la palabra Torah es que tú y yo demos en el blanco. ¿Qué le parece? ¿Tiene algún significado con lo que nosotros conocemos de ley? Hasta aquí no tiene ninguna relación. Bien, entonces en el arte de tirar con el arco y la flecha, que esa persona dé en el blanco. Bien, Torah es eso. Son las instrucciones de Dios para que tu vida dé en el blanco y alcances el propósito. Si nos damos cuenta, entonces el concepto hebreo de Torah es algo sencillo y simple. Torah, que tú des en el blanco. Torah son las instrucciones de Dios para que tu vida no se desvíe, sino que alcance el propósito por y para el cual Dios te ha creado. De ahí que Torah no está relacionado con ley. Como decía mi suegro, para nada. Torah, su significado primario es instrucción, es un manual. La Biblia, como la conocemos, es un manual de instrucción. Por otro lado, la ley siempre ha sido vista y percibida como algo negativo. ¿Pero por qué? Esto es así. Y lo vamos a explicar por qué se ha visto negativo. En primer lugar, por no comprender la naturaleza del término en su raíz, es decir, el hebreo. Al no ir al hebreo, sino tratar de considerar lo que significa en otro idioma, ahí es donde está el peligro. Es decir, tenemos que partir primero de la base, que Torah en hebreo significa instrucción para que tu vida dé en el blanco. De hecho, Torah en hebreo, significa instrucción para que tu vida dé en el blanco. Y de hecho, en la Biblia el término pecado, escuche bien, el término pecado significa, o su significado es, ¿qué cree usted? No dar en el blanco. Es decir, cuando en la Escritura nosotros vemos la frase pecado, lo que está diciendo el que está escribiendo ahí es que usted o yo no dimos en el blanco. Y Torah significa dar en el blanco. Bendito sea el Señor y alabado sea su santo nombre. Es decir, no dar en el blanco, que es lo opuesto a lo que significa Torah. En la Biblia, la idea de pecado, según Dios, es que tu vida, hermano, hermana, no dé en el blanco y se desvíe del propósito de Dios. Hay un pasaje que está en Primera de Juan en español, capítulo 3, versículo 4.
Hermano Guillermo, ¿usted tiene buena vista para ver acá o no? ¿Le gustaría leerlo? Tiene que ser fuerte, sí, para que los hermanos que están en casa, de ahí nomás, no se mueva de ahí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Gloria a Dios. Todo aquel que comete pecado, es decir, que no da en el blanco, infringe también la ley. Pero estamos diciendo que la traducción de ley en este sentido vendría siendo Torá. Es decir, todo aquel que no da en el blanco, infringe también la Torá. Pues el pecado, no dar en el blanco, es infracción de la Torá. Ahora, ¿qué quiere decir infracción? Es una traducción de una palabra hebrea que es hasham. Y hasham, su significado es brincar la cerca. Saltar, brincar la cerca. Es decir, Dios con la Torá ha puesto una cerca de protección alrededor de Israel. Dios ha puesto una cerca de protección alrededor suyo. ¿Cuántos dicen amén? Que es su palabra, la Torá. Dice que infracción a la Torá o a la ley es brincar la cerca. ¿Está entendiendo? Dios lo tiene usted protegido, guardado, tiene una cerca alrededor de suyo donde lo protege, lo cuida, ¿verdad? Pero usted de pronto decidió que no estaba bien ahí y saltó la cerca. Eso se transformó en pecado, infracción a la ley. Es decir, usted saltó, brincó la cerca y se salió del margen que Dios le tenía puesto. Y el pecado es no dar en el blanco, por lo tanto, usted se salió de la protección de Dios. Dios ha colocado una cerca de protección alrededor de nuestras vidas y esas son sus instrucciones y mandamientos, ya lo decíamos, con la Torá. Mientras nosotros nos mantenemos dentro de esos mandamientos, mientras estamos dentro de esa cerca, estamos protegidos. Pero al momento en que tú y yo brincamos la cerca, te alejas de la protección de Dios. Y la Biblia dice que eso es pecado. Te desviaste. En otras palabras, no diste en el blanco. Y el resultado de eso es, ¿qué dice? Más la paga del pecado es muerte. Por ejemplo, hablemos de un pez. Un pez está rodeado de agua. Y el agua es su protección. ¿Correcto? El agua es la protección del pez. En el fondo es su vida. Pero al momento que ese pez salta y sale del agua, ¿qué pasa con el pez? Se muere. Es lo mismo que pasa cuando nosotros saltamos la cerca y nos vamos de la protección de Dios. Por eso es sumamente importante que cuando nosotros veamos el término ley en nuestras Biblias, no lo asociemos con otra cosa más que lo que significa en su original hebreo. Es decir, y tenemos que tener ojo en este sentido porque recordemos que sobre todo en el pacto renovado, o el nuevo pacto, o el Nuevo Testamento, si usted quiere, se ocupa muchas veces, Pablo emplea muchas veces términos de la ley que no son como muy amigables, ¿ya? Pero en este caso, cuando Jesús sobre todo se refiere a ley, se está refiriendo a la Torá. O sea, las instrucciones de Dios para que te vaya bien. Por lo tanto, debemos entender hasta aquí que el tono, cuando nosotros leemos ley, no es tan negativo, sino que es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Es para dar en el blanco. Es para que te vaya bien. ¿A cuántos les gustaría que les vaya bien? Están medio tímidos los hermanos ya, ¿eh? Veamos qué le dijo Dios a Josué. Amén. Aquí no hice bien la tarea porque me faltó, pero es el capítulo 1. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No te apartes de este libro de la ley, dice el español, pero nosotros hoy día sabemos que es de la Torá, ni a la derecha
ni a la izquierda, porque entonces harás prosperar tu camino, y escuche bien, y todo te saldrá bien. ¿Qué le parece lo que está escuchando hermano Gonzalo? Y todo te saldrá bien. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Por más que el corazón te diga a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Y tu mente te diga, no, a la derecha, a la derecha, a la derecha. No, no te apartes ni a izquierda ni a derecha. ¿Ya? Tu centro es Dios. Tu centro es la palabra. Que el Señor nos bendiga. Ese es el propósito de Dios al darnos las instrucciones. Que nosotros demos en el blanco. Bueno, esto es lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de comprender el significado de la palabra ley, que en el fondo para nosotros es Torá. Traducido ley en nuestras Biblias, esa es la primera cosa. Ahora, en arameo, fíjese que hay algo interesante aquí. En arameo también, porque la palabra Torá viene de una raíz aramea, que es más antiguo todavía que el hebreo. Es como que en este momento nosotros dijéramos, tenemos palabras que usamos los chilenos, pero que son de origen mapuche, que son más antiguos que el chilenismo. Entonces, antes de los judíos o del hebreo estaban los arameos. De ahí sale el pueblo de Dios. Entonces, Torá es una palabra que viene de una raíz aramea, y esa palabra es nemus o nemush. De hecho, hoy en Israel, hoy día, en este tiempo, se usa esa palabra prestada del arameo que forma parte del hebreo israelita. Y ustedes pueden hacer el ejercicio de ir a visitar Israel y de pronto escucharán a alguna mamá decir a su hijo que no se está portando muy bien, o a la niña que no se está portando bien, que le dicen nemosit. Cuando se están portando mal, le dicen nemosit, que quiere decir sé civilizado. Cuando la mamá está reprendiendo al niño, le dicen nemosit, sé civilizado, ten Torá. Es decir, ahora estamos agregando al concepto Torá de dar en el blanco que la Torá trae civilización. Es decir, la Torá, la palabra de Dios, lo que buscaba era dar en el blanco y que nosotros pudiéramos vivir dentro de un mundo civilizado. No un mundito bruto de hombres o mujeres brutos que actuaban, ¿no es cierto?, prácticamente casi como los animalitos. Esa es la explicación de Torá, produce civilización, es decir, son las instrucciones de Dios para que demos en el blanco y para que tengamos un mundo civilizado. O sea, el propósito de la Torá no es destruir, no es maldecir, no es acorralar y tampoco es robarte la libertad. ¿De dónde entonces viene ese concepto negativo de ley? De su traducción, de la traducción griega. Pero saben que realmente no de la traducción, sino que de la interpretación. Miren, la ley romana era algo que aplastaba a la gente. Y eso es diferente al concepto de Torá. Porque lo hemos mencionado recién. El Imperio Romano usaba su ley para imponer, subyugar, para esclavizar a sus súbditos. Por lo tanto, la traducción nomos tenía un concepto primero político y también negativo. Cuando se hablaba de ley, por la traducción griega, uno inmediatamente se iba para la parte de los romanos que habían traído su ley y habían subyugado, esclavizado y explotado, robándole la libertad al pueblo de Dios.
Entonces, cuando viene un traductor y se encuentra con nomos en griego, enseguida lo aplica con un contexto helenista e imperialista. Inmediatamente relaciona ley con algo que te esclaviza, con algo que te oprime, con algo que te aplasta y que te hace infeliz. Y ese concepto de ley está a muchos kilómetros de diferencia del concepto hebreo, completamente desconectado. Hay un salmo, por ejemplo, el Salmo 119, verso 45. Salmo 19, verso 45, ya lo va a colocar ahí nuestro hermano. 119, verso 45. Bendito sea el Señor. ¿Lo puede leer juntamente conmigo? Ahí está, dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea, la ley, hermanos, el día de hoy, no tiene absolutamente nada que ver con la esclavitud. Al contrario, es libertad. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La verdadera libertad, eso sí, no hacer lo que a mí me da la gana. Eso ya es libertinaje. Eso es perversión. Eso es brincar, ¿qué cosa? La cerca. Por lo tanto, brincar la cerca es pecado, infracción a la Torá. ¿Qué es lo que está pasando entonces en nuestra sociedad? Una de las tantas respuestas puede ser porque se ha quitado la palabra de Dios de las escuelas públicas. Tenemos que hacer volver la Torá a nuestras sociedades, porque eso trae protección y seguridad a nuestras mentes y corazones. Es lo que nos ayuda a dar en el blanco para cumplir con el propósito de Dios. Cuando nosotros comenzamos a tomarle el gusto a la Torá, pero desde una perspectiva hebrea, no griega, no romana, no helenista, no cristiana, entonces las cosas comienzan a cambiar. Y nos damos cuenta que lejos de ser un problema, es una bendición grande. Que la Torá haya llegado a nuestras vidas es una gran bendición del Señor para nuestras vidas. Y no participar de este regalo es una verdadera tragedia. Por ejemplo, ¿qué dice el Salmo 1? A ver si lo podemos buscar. Perdón. El Salmo número 1. Puede buscarlo si usted quiere o bien lo lee acá. Dice, bienaventurado, pero quisiera detenerme ahí, porque debemos rectificar algo. Porque la palabra bienaventurado, esto para que recordemos que la palabra no es bienaventurado, amén, es bendecido. Porque la palabra bienaventurado está relacionada con una diosa pagana, la diosa Ventura. Y que no está, fíjese lo que le voy a decir, no está ni en el original hebreo, ni en el manuscrito griego. Esa palabra bienaventurado no está ni en el griego, ni en el original hebreo. ¿De dónde salió entonces? Es sino que es un problema de traducción. O sea, tenemos que eliminar todo elemento pagano, no solamente de la Escritura en la forma como ha sido traducida, sino de nuestro vocabulario también. Imagínense qué va a pasar con el sermón del monte.
Bien, hecha esta aclaración, la palabra bendecido es bendecido. Como entonces, ¿cómo se leería ahí? Bendecido es el varón que no anduvo en consejo de malos. Suena distinto, ¿verdad? Bendecido es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí dice ley, pero póngale ahora Torah, sino que en la Torah de Jehová, de Dios, está su delicia. Y en su Torah, ley, medita de día y de noche. ¿Qué más dice? Que da su fruto y todo lo que hace prosperará. Bendito sea el Señor. ¿Para quiénes? Para los que meditan de día y de noche en su Torah, en su palabra, y la hacen. Serán como, dice, árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ahora yo no sé si a ustedes les gustaría saber qué es lo que quiere decir la palabra prosperar en hebreo. ¿Les gustaría saber? Prosperar significa alcanzar el propósito. Es decir, cuando usted es un hombre prosperado, usted ha alcanzado el propósito. Ha dado en el blanco. No se ha salido de la cerca. Es decir, lo que está escribiendo aquí el salmista es algo de una magnitud importantísima para el que lo lee y lo comprende. Pero cuando no tenemos el conocimiento de la raíz hebrea, nosotros entendemos lo que leemos de una manera occidental, como lo ha predicado en otras oportunidades nuestro pastor, Barros. Y lo leemos según lo que y lo entendemos según lo que nosotros estamos leyendo. Pero hoy día estamos descubriendo algo nuevo detrás de todo esto. Bien, dice que cuando tú amas la palabra, es decir, la Torah del Señor, cuando tú meditas en la Torah, cuando tú guardas los mandamientos del Señor, el resultado es prosperidad. Las cosas te van a ir bien y Dios va a ayudarte para alcanzar el propósito. Eso es lo primero que forma parte de lo que es la base de la doctrina de la ley, pero desde una perspectiva hebrea. Entonces, cuando nosotros leíamos ley, hasta hace algún tiempo atrás, temblábamos, decíamos, no, nada con la ley. Ahora nosotros, gracias. Pero estábamos perdiendo una bendición tremenda. Estábamos perdiéndonos de algo espectacular que Dios había reservado para todos nosotros también. Tenemos en la Escritura varias expresiones que son negativas con respecto a la ley. ¿Cuáles son esas expresiones? Pablo, por ejemplo, usa estas expresiones. Dice, bajo la ley, las obras de la ley, el yugo de la ley. ¿Sí o no? Entonces uno al leer a Pablo en sus diferentes cartas y ve que habla a los que están bajo la ley, uno inmediatamente se forma una impresión. O las obras de la ley, o el yugo de la ley, uno dice inmediatamente esto es algo que te esclaviza. No queremos nada de eso, y Pablo lo está diciendo, por algo lo está diciendo Pablo. Eso es negativo. ¿Pero qué quiere decir eso realmente? Pablo está hablando de la Torá de Moisés, de la Escritura, o está hablando de otra cosa. Hay un texto que creo que expresa muy bien el concepto que tuvo alguien muy especial acerca de la ley. Nos referimos a Jesús, a Yeshua. Y está precisamente en el libro de Matillahu, o Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19, al 18, que fue lo que nosotros leímos.
¿verdad? Que es el mensaje del día de hoy. Y que dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, dice ahí, pero para que lo entendamos, de la Torá. Ahí Jesús está haciendo una defensa de la Torá, ¿ya? Hasta que todo se haya cumplido. Voy a leer un poquito más. Dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos de la Torá, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué le parece eso? Eso es una tremenda declaración por parte del Mesías. Dice: no penséis. Es decir, ni se les ocurra, ni se les pase por la mente que yo he venido para abrogar o destruir la Torá. Yo no he venido para destruir, yo he venido para cumplir. Ahora debemos de explicar esto porque no podemos entenderlo desde una perspectiva griega, como es lo que está traducido en nuestras Biblias. Debemos de hacerlo desde una perspectiva hebrea. Y aquí voy a necesitar la ayuda de ustedes. Hay dos palabras que Jesús usa y que son clave. A ver si podemos volver al primer versículo. Ahí está, la última línea de abajo dice: una de esas palabras claves es abrogar y la otra palabra clave es cumplir. ¿Ya? Quiero que usted entre conmigo, viajemos en el tiempo hacia atrás y veamos, observemos y escuchemos lo siguiente. Cuando un rabino, un sacerdote del judaísmo del primer templo, estamos hablando del tiempo de Salomón, el primer templo se construyó en ese tiempo, ¿ok? Cuando un sacerdote del judaísmo del primer templo está enseñando la Torá, o está dando una exhortación de la Torá, si los otros sacerdotes que lo están escuchando consideran que la explicación que éste ha dado es correcta, luego de terminado el sermón le dicen: Rabí, has cumplido la Torá. ¿Se entiende? Si la interpretación que este sacerdote entregó acerca de la Torá, los que lo estaban escuchando, al terminar le dicen: Rabí, has cumplido la Torá. Consecuentemente, y si consideran que la explicación o exhortación que ha dado este rabino es incorrecta, este sacerdote, le dicen: Rabí, has destruido la Torá. ¿Ya? Consecuentemente, cumplir significa dar la correcta interpretación. Abrogar significa dar una incorrecta interpretación. Así que lo que Jesús está diciendo aquí, entonces, ¿qué es? Yo no he venido para destruir, he venido para dar la correcta interpretación. ¿De qué? De la Torá. Ahora veamos el contexto de esto, porque esto tiene algo mucho más especial. En la época de Jesús, el judaísmo, ya este era el segundo templo, cuando estaba Jesús era el segundo templo, era muy multifacético, era pluralista, no era un judaísmo monolítico, es decir, establecido, o un judaísmo único, que dijera, por ejemplo, tomaban un capítulo de la Escritura, o un texto de la Escritura, ya que no estaba dividido en capítulos, y que dijera: esto es lo que esto significa, ¿ya? Sino que era pluralista. Había en ese tiempo
por lo menos 24 grupos de sectas diferentes, religiosos, dentro del judaísmo, dentro de los cuales estaban los fariseos, que solamente, y fíjese, que los fariseos entre sí eran 7 sectas diferentes. Todos se llamaban fariseos, el grupo, pero dentro de ellos habían 7 pensamientos distintos. Por lo que cuando hablamos nosotros de los fariseos dentro de la Escritura debemos de tener cuidado de qué grupo o a qué grupo pertenecían, ya que eran 7. Y habían diferentes Sanedrín, diferentes concilios, incluso había 3 centros de adoración que operaban paralelamente y estaban en Jerusalén. Estaba el de Jerusalén, estaba el de Samaria y estaba el del Qumran, no sé si lo dije bien, pero la idea de un judaísmo monolítico era completamente equivocada. El punto es que cada uno de estos grupos, dijimos que eran 24 o 25, tenían sus propias escuelas. Y tenían esas escuelas sus propios rabinos. Y cada uno de ellos daba su propia interpretación de la Torá. ¿Ya? Entonces, había tantas interpretaciones de la Torá que llegó a formarse una siguiente tradición que decía que cuando el Mesías viniera, daría la correcta interpretación de la Torá. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús ahí? Yo soy el Mesías. Bendito sea el Señor. Ahí está diciendo, yo soy el Mesías. Yo no he venido para dar una interpretación equivocada, sino la correcta interpretación de la Torá. Y esa correcta interpretación, según Jesús, es el yugo del Mesías. Bueno, habíamos mencionado que habían 3 frases que son importantes de comprender. Esas frases son, bajo la ley, las obras de la ley y el yugo de la ley. 3 términos interesantes que debemos de ponerle atención. Y el punto es el siguiente, las interpretaciones que de la Torá hacían los diferentes rabinos crearon lo que se llamaba una cerca alrededor de la Torá. No es la cerca que Dios puso con la Torá alrededor de su pueblo. Esta es la cerca que los hombres crearon alrededor de esa cerca. ¿Ya? O, para que lo entendamos mejor, un mandamiento dentro del mandamiento. El mandamiento de Dios divino y los hombres colocaron otros mandamientos alrededor de ese mandamiento. En eso, o eso es en el judaísmo, consecuentemente cuando Pablo habla, por ejemplo, en el libro de Gálatas, y usa términos como bajo la ley o las obras de la ley, ese término, no quiere decir ni alude a bajo la Torá. Es distinto a lo que decíamos al principio, que ley se traduce Torá. Pero cuando Pablo está hablando aquí acerca de bajo la ley o las obras de la ley, no está aludiendo a la Torá. El término no alude o a hacer cumplir los términos de la Torá en ningún momento. Por el contrario, eso es algo positivo. ¿Qué cosa? Cumplir la Torá. Y es algo que la propia Escritura demanda. Cuando Pablo dice bajo la ley, se refiere a un sistema de interpretación rabínica que había hecho de la obediencia a los mandamientos un medio equivocado para ganar bonos o créditos para la salvación delante de Dios. Y el propósito de este mandamiento, dentro del mandamiento, era el de proteger para que la sociedad o la comunidad no quebrantara la Torá. La idea y propósito era eso, proteger la Torá. Pero esa interpretación que se daba de ella vino a ser un peso tan grande por tantas que se hacían. Fíjese que la Torá, es decir, la palabra de Dios, tiene implícitamente grabada en sí 613 mandamientos. Esos son los mandamientos de parte de Dios. ¿Sí? Y los mandamientos de los mandamientos, es decir, los que escribieron los hombres, son más de 6.000. Era un peso, como lo dijo Pedro en el Concilio de Jerusalén, en el libro de Hechos, que ni nosotros
ni nuestros padres han podido llevar. Ahora, esos 6.000 mandamientos no son la Torá. La Torá son 613, los mandamientos. Esos 6.000 mandamientos, dentro de los mandamientos, eran ordenados por los hombres. Y lo peor de todo fue una concepción equivocada de cómo alcanzar la justicia delante de Dios. Es decir, la obediencia a los mandamientos de Dios nunca tuvo, escucha bien, nunca tuvo el propósito de salvarte. El propósito, al darnos la Torá, no fue el que tú seas salvo, obedeciendo mecánicamente a la Torá. La salvación es por... ¿Quién se atreve? Por fe. Gracia y fe no son lo mismo. La salvación siempre ha sido por fe. El propósito de Dios al darnos la Torá es que los que han sido justificados por la fe prometida en la Torá vivan en santidad y puedan alcanzar el objetivo. Al momento de descuidar esto y pensar que la obediencia mecánica de los mandamientos podría producir la justicia de Dios en mí, entonces se cayó en una cosa que muchas veces se predicó hace años atrás, que era el legalismo. Y el legalismo es lo que Pablo tiene en mente cuando habla bajo la ley. ¿Sí? La idea de Pablo de bajo la ley no es obediencia a la Torá, sino pretender que guardando todo un sistema de interpretación acerca de los mandamientos, yo puedo acumular créditos o bonos delante de Dios. Y esa es una posición falsa. Eso no es lo que enseña la Escritura. Si al momento que yo dependo de mi capacidad para obedecer los mandamientos, a fin de buscar la justicia delante de Dios, yo ignoro la justicia de Dios, prometida en la Torá, que es por la fe. Como pasó, por ejemplo, con Abraham. Y como dijo el profeta, el justo vivirá por la fe. Entonces el concepto de Pablo de bajo la ley no tiene nada que ver con la Torá, sino de una interpretación equivocada que hoy podríamos identificar como legalismo. Por lo consiguiente, hermanos, cuando Pablo habla de la ley en sus cartas, no está hablando de los mandamientos, tampoco de la Torá, sino de los mandamientos dentro de los mandamientos. Ahora Pablo usa otra expresión, las obras de la ley. Y las obras de la ley no es cierto estilo de vida que resulta por mi obediencia hacia los mandamientos. Eso es bueno. Tener un estilo de vida que resulte por el resultado de obedecer los mandamientos, eso es bueno. Eso es lo que se espera. Cuando Pablo habla acerca de las obras de la ley, se refiere negativamente al tipo de actitud, de orgullo, de vanagloria personal que resulta cuando yo creo que puedo acumular nuevamente créditos o bonos delante de Dios asumiendo un estilo de vida y que tiene otro enfoque y que fue el que Jesús mismo condenó. Por ejemplo, cuando habla de dos hombres que subían a la sinagoga a orar. El uno era orgulloso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Decía, yo no soy como los demás, yo hago esto, yo hago aquello, no soy ni siquiera como este hombrecito que está aquí. Esa actitud equivocada, que es un estilo equivocado, es lo que Pablo llama las obras de la ley. O sea, cuando viene una persona, un hombre nuevo, una hermana, un varón, y que no conoce lo que estamos hablando, y ve esto en la Escritura y se encuentra con Pablo hablando bajo la ley desde una perspectiva negativa, inmediatamente relacionan que la ley es algo que te oprime, que te esclaviza y que te arruina, y no está nada más lejos que el pensamiento y el propósito de Pablo y de las Escrituras. Ahora el concepto yugo de la ley. ¿Qué cosa es el yugo?
En el judaísmo el yugo representa al pueblo de Israel. Diferente a lo que nosotros conocemos aquí en Chile como yugo, ¿verdad? En el judaísmo el yugo representa al pueblo de Israel y también a la Torá. Es una de las figuras que habla de la Torá, porque habla del yugo. ¿Y qué quiere decir yugo? Mi compromiso con Dios. Mi compromiso con la Torá. Eso es yugo. Ahora, cuando el yugo no es aplicado correctamente, se convierte en legalismo. Y eso te arruina y te destruye. Por eso es que Jesús dice, y aquí nuevamente no hice bien la tarea, no sé si lo escribí como me acordé, Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? ¿Cuál era el yugo del maestro? Dígalo. La Torá. Y aprended de mí porque, entre otras cosas, ligera es mi carga. ¿Cuál era la carga que llevaba? La Torá. Es decir, nosotros todo el concepto que tenemos de ley, que es pesada, que es imposible, que nadie la pudo cumplir, y Jesús dice, ligera es mi carga, llevad mi yugo y aprended de mí. Es decir, la interpretación que le da el maestro a la Torá era algo que era llevadero y era posible de llevar. Porque no tenía intención de procurar la salvación por una obediencia mecánica, sino como el resultado que viene del amor y de la fe en nuestro Dios. ¿Qué le parece? ¿Se podrá? ¿Se puede cumplir? Decíamos al comienzo que es un tema que nos apasiona, pero que también es controversial. Porque, entre otras cosas, se manipuló tanto el tema de la gracia que se dejó como una puerta giratoria, usando un término coloquial que se ha usado mucho en nuestro país, sobre todo los candidatos que quieren acceder a un puesto importante, acabar con la puerta giratoria. La Iglesia abusó con la puerta giratoria de la gracia, favoreciendo al incumplimiento de la palabra. Porque el argumento era que la Torá era imposible de cumplir. Y Jesús hoy día nos está diciendo otra cosa totalmente distinta. Hoy día el Señor nos está diciendo otra cosa distinta. Es que Pablo ya lo acabamos de estudiar. Hizo mención a todas esas frases que decía ley, porque eran los mandamientos sobre los mandamientos. Los mandamientos de la Torá, 613. Los mandamientos de los hombres, como cerca para proteger los mandamientos, eran 6000. Pedro dijo, ni nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces. ¿Cómo vamos a poner un peso tan grande sobre? Y eso es lo que Pablo tomó y dijo, esa ley es la que te ata, no la Torá. Entonces, cuando nosotros leemos ley, ojo, ¿será la Torá de Moisés? ¿Será lo que Dios ordenó a Moisés lo que Pablo está repudiando? Hoy día tenemos esta maravillosa oportunidad de poder entender y abrir nuestros ojos y recibir la palabra con plenitud en nuestro corazón. De manera de que todo ese viejo hombre, ¿por qué no hablaría de ese viejo hombre? Porque la gracia mal utilizada por nosotros, los hombres, permitía que a cada rato agarráramos el viejo chaleco, el viejo hombre, la vieja mujer, y nos vistiéramos con ellos. Esa puerta giratoria que nos permitía hacer lo que a nosotros nos daba la gana. Ese libertinaje disfrazado de libertad.
Pero sin embargo estábamos errando en el blanco, estábamos saltando la cerca, estábamos saliendo de la protección de Dios. Y muchas veces nosotros mismos nos preguntamos, yo no sé por qué me pasa esto. Y ahí nos acordamos de la Escritura, si la Escritura dice que a donde yo quiera que vaya me irá bien. ¿Pero cuándo? Cuando yo hago la voluntad de Dios. Pero es que yo pensaba que estaba en la gracia y que Dios me permitía de repente un desliz. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Quiere ser prosperada? ¿Quiere que le vaya bien? ¿Qué es lo que tiene que amar? ¿En qué es lo que tiene que meditar de día y de noche? La palabra de Dios le está diciendo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que le dijo? Lleva mi yugo. ¿Cuál era el yugo? La Torá. Porque ligera es mi carga y fácil de llevar. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que esta mañana, primer día de la semana, occidentalmente número 7, pero bueno, en realidad este es el primer día de la semana, que Dios le bendiga grandemente. Que todo lo que usted tiene que hacer y en todo lo que va a emprender, Dios vaya con usted. Que Dios sea su acompañante. Que Dios le colme de salud. Que Dios le brinde prosperidad. Que Dios le dé libertad. Porque la palabra de Dios no nos oprime, nos da libertad. Libertad para hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Este es el mensaje que el Señor nos tenía para esta mañana. Yo le invito a que le demos gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana por habernos permitido, Señor, compartir estos breves consejos acerca de tu palabra y que hoy, Señor, nos ayudan a entender y a ver claramente aquellas cosas que antes no podíamos ver. Yo te ruego que esto se transforme, Señor, en una semilla que va creciendo y que va germinando en nuestros corazones el deseo impetuoso de buscarte cada día más. No de manera mecánica, Señor, sin agregar nuestra intención y nuestro amor detrás de ello, sino que por el contrario, que cada día podamos sentir, Señor, que nuestro amor, que nuestro corazón, que nuestro espíritu, nuestra humanidad te desea, Señor, con ímpetu y que quisiéramos, Señor, ya estar delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, porque en esta mañana nos has concedido este tiempo de reflexión, este tiempo, Señor, en el cual y a través del cual podemos darnos cuenta, Señor, de lo grande y maravilloso que has sido, que eres y que serás para con cada una de nuestras familias y nuestras vidas también. Te agradecemos y te rogamos que multipliques la bendición de tus hijos en sus hogares, en sus trabajos, en sus familias, Señor, en sus vidas mismas, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a prepararnos para cantar al Señor. Dios bendice a nuestros hermanos. 20 minutos. Número 95 en las carpetas. Número 95, escalando peldaños. Re menor.
Jesús. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos mirando a Jesús. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya no quiero escalar, alzo mis manos en alto y Cristo fuerza me da. A veces me siento débil, ya no quiero escalar, alzo mis manos en alto y Cristo fuerza me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga esta preciosa alabanza y a todos nuestros hermanos que se están gozando también juntamente con esta alabanza ahí en la red social. Vamos a pasar a darle lectura a los hermanos que han solicitado la oración. Tenemos ahí a nuestra hermana Esmirta Rebolledo y Manuel Saldías, por Paola Leal y Lorenzo, Patricia Montes y su familia, Emilio Benavides, por Sonia e Isa Chávez, por sus vidas y también por sus familias. Oración por Josefina Aravena, sobrina de nuestro pastor Barro, por su salud, por Eduardo Barrera, también por salud. Amén. Y antes de finalizar con el texto final, también nuestra hermana Margarita ha estado entregando algunas actualizaciones respecto a su estado de salud, pero entre sábado y domingo los doctores de cabecera no se encuentran en los hospitales, así que durante estos 2 días no hemos sabido nada de ella, excepto de que el escáner que se le realizó detectó un coágulo que andaba
en su interior, ya por sus vías sanguíneas, pero que no revestía de mayor peligro, pero lo que sí la hermana, por su avanzada edad y por sus afecciones que ya tenía de antemano, es decir, su corazón abultado, tenía anemia también, sigue estando un poco complicada, pero con respecto a los... no es infarto la palabra, sino que es los accidentes vasculares. Respecto a eso no hay problema, ¿ya? Pero sí tiene otras afecciones por las cuales también debemos de orar. Oración por nuestros hermanos en el extranjero, por nuestros ancianos y por las iglesias a lo largo de nuestro país. También hay una vecina que nos ha estado acompañando hace algunos días, trajo una petición de oración, lamentablemente no la tengo aquí a mano, hace algunos días ya, está en el WhatsApp de la oración, así que debemos de incluir a todos los que tengan problemas o necesidades. Vamos a invitar a nuestro pastor para que esté haciendo la oración por los enfermos. Señor Dios amado, por amor te suplico, Señor, por cada uno de tus hijos que están enfermos. La virtud de tu sangre bendita corra de su mollera hasta la punta de los pies. Así es. Tu Espíritu Santo reprenda toda potestad de enfermedad y levántale, Señor, a tus hijos en victoria. Señor, aquellos que tienen peticiones de otra naturaleza, te ruego, Señor, de que tú seas respondiendo su clamor, su súplica, guardándoles en todo momento cada petición de esta iglesia, de las iglesias de regiones a lo largo de nuestro país, como también aquellos que están en el extranjero. Anda tú a favorecerles, a guardarles, Señor, y poniéndoles en tierra firme. Te lo suplico, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bueno, llegaba una petición al final, pero si tenemos fe, esta hermana, grande o pequeña, igual está dentro de esta oración. Amén. Beatriz Luengo. Oración por Beatriz Luengo. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos, especialmente los hermanos de Linares, que hoy día están cumpliendo un año más de aniversario. Así que desde aquí, desde este lugar, le enviamos nuestros cariñosos y afectuosos saludos a cada uno de ellos. Que el Señor les bendiga, que ha sido casi 2 años de un trabajo diferente, pero ha sido trabajo igual. Así que el Señor bendiga a los siervos del Señor que están allá encabezando esa misión, como a los hermanos que también, a pesar de las restricciones para reunirse, también están trabajando codo a codo junto a los pastores en aquel lugar. Que Dios les bendiga grandemente, y nosotros le damos la gloria al Señor por este aniversario de nuestros hermanos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para finalizar, cariñosos saludos también a nuestra hermana María Elena Tobar, que ha estado conectada con nosotros ahí desde hace rato. Vamos a ponernos de pie y vamos a implorarle al Señor de que Él coloque la bendición sobre nuestras vidas, que nos podamos ir contentos, en paz, y que podamos finalizar este tercer día de celebración. Esperamos sin consecuencias para ninguna de nuestra salud, sino que por el contrario que podamos hacerlo con bienestar y con bendición. Amén. Cerramos nuestros ojos, le dejamos invitados también para este martes a las 20 horas en este lugar para seguir oyendo palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, por habernos dado esta hermosa oportunidad de estar en tu casa y de estar con nuestros hermanos presencialmente y aquellos que estuvieron de manera telemática, online, Señor, a través de sus teléfonos, sus equipos. Bendito Padre, es importante congregarnos, Señor, ya sea, Señor, a través de internet o presencial, pero es importante que estemos conectados, Señor, que sepamos cada uno del otro, Señor, que podamos orar, que podamos, Señor, compartir tu palabra, que podamos, Señor, orar por el que está necesitado, por aquellos que están angustiados, Señor, que están atribulados. Es importante. En esta hora te damos gracias por permitirnos, Señor, hacer este ejercicio, interceder por los demás, porque de esta manera también
Señor, sin darnos cuenta, estamos orando por nosotros también. Gracias te damos al retirarnos de este lugar hacia nuestros hogares. Esperamos hacerlo con tu bendición, apoyados de tu presencia, Señor, resguardados con esta cerca maravillosa que es tu palabra. Ayúdanos para no, Señor, irrumpir, Señor, incumpliendo lo que tú nos has hablado. Por misericordia te lo rogamos. Ahora te pedimos que abras las ventanas de los cielos y que por misericordia derrames tu bendición sobre nosotros, la que recibimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos, cielos. Seré para Él siendo fiel, pues mi vida compró su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono no es cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Usted y yo le cantamos al mejor de todos, al campeón. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré